Cerremos nuestros ojos, se cerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta ver aún nos queda anunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Os voy a comentar quién es este hermano en la fe. Es la primera vez que participa aquí en la cadena, espero que no sea la última, y os voy a comentar un poquito quién es. Él es básicamente periodista, toda su vida se ha desarrollado como tal, licenciado en publicidad, analista de medios masivos de comunicación social, bachiller superior en teología, bachiller en ciencias biológicas, ha colaborado en múltiples medios de comunicación, tantos de televisión como periódicos, como radio. Toda su vida ha estado desarrollándose en esos medios. Y si os sigo contando todo su currículum, ya no quedaría tiempo para la predicación. Hermanos, os emplazo porque el tema que va a desarrollar es de rabiosa actualidad y de profundo interés para el pueblo de Dios, para el mundo entero, pero de forma especial para este pueblo de Dios que lamentablemente estamos siendo tan desviados de la verdad y de lo que realmente nos conviene. Bueno, pues, mi querido hermano Daniel, el tiempo es tuyo. Si deseas, hago una oración, o si prefieres, la haces tú para comenzar. Bueno, hagamos una oración. Gracias, Santi. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos tener esta reunión. Tú has allanado las dificultades técnicas y nos permites ahora comunicarnos. Rogamos que el enemigo sea retenido y que quienes participan y quienes habrán de escuchar esta grabación puedan entender la profundidad de este tema y puedan prepararse en consecuencia. Señor, te dejamos a ti el resto de esta conferencia, que no sean palabras humanas, sino que seas tú hablando a través de tus siervos, los profetas, a través de tu palabra y de quienes has inspirado. Gracias, Señor, por ponernos en este tiempo de la historia, en el cual esta generación verá venir a Jesús en gloria y majestad. En su santo y divino nombre. Amén. Amén. Bien, hermanos, el tema que nos convoca hoy es un tema muy difícil de preparar. Últimamente he tenido la oportunidad de compartir muchos temas en muchas plataformas, a muchos grupos, y en general la mayoría de los anfitriones, quienes me invitan, me sugieren algún tema de acuerdo a lo que a ellos les ha gustado de lo que vieron en mi canal de YouTube. Y eso me hace más fácil el camino, porque ya es un tema que he predicado. En esta ocasión le pedí a Santi, cuando me invitó
si me sugería algún tema y me dijo lo que Dios te ponga en el corazón, en la mente. Y eso es bastante más difícil porque yo no los conozco a ustedes y no sé exactamente cuán empapados están en lo que he hablado en otras oportunidades, y tampoco sé qué es lo que el Señor quiere que les comparta, así que, bueno, requiere más oración que comúnmente para que sea Dios el que me dé el tema que Él considera importante para este tiempo. Así que, aunque Santi me lo pidió a esto hace como 2 meses, continué orando y el Señor no me daba ningún tema. Y eso me ponía muy nervioso, porque es difícil elegir de qué hablar, qué es lo más útil para cada corazón. Y el Señor continuó en silencio hasta esta semana. Obviamente yo sigo orando y le digo, Señor, por favor, se me acerca el tiempo, falta una semana, no me has dicho nada. Y de repente el Señor me envió una información y me dijo, esto es. Cuando la leí, yo dije, no puede ser que tú me estés pidiendo que yo hable de esto. Así que esa información, que es muy delicada, que es muy fuerte, la compartí con 7 personas con las cuales tengo confianza y sé que puedo compartir ese tipo de material. Y una de esas 7 personas es con Santi, obviamente, porque ella me había invitado a esta reunión, y si ella me decía, no, mira, esto no es muy fuerte para los hermanos del grupo, obviamente que era la voz más importante, no importa lo que dijeran los otros. Pero Santi coincidió en su interpretación con otros 5 de los 7. 2 me dijeron, yo no lo compartiría. Y aprecio su opinión. Son personas muy respetadas en YouTube, pues tienen canales de YouTube muy respetados, con decenas y en algunos casos cientos de miles de seguidores. Me dijeron, yo no lo compartiría. 5 otros me dijeron, sí, es el tiempo de que el mundo conozca esto. Está de acuerdo con lo que dice la Biblia, está de acuerdo con lo que dice Elena de White, está de acuerdo con lo que hemos investigado, y te rogamos que lo compartas. Seguí orando y el Señor me dijo, sí, tienes que compartirlo. Ahora, quiero hacer un paréntesis en esta introducción contándoles una historia. Antes que nada les digo que esto va a demorar un tiempo, o sea, toda esta conferencia va a llevar unos cuantos minutos, porque tengo que preparar el terreno por el cual ustedes van a pasar hasta que Santi lea el documento que quiero compartir, que queremos compartir con ustedes. Yo nací en un hogar adventista, lo cual no dice gran cosa, porque uno puede haber nacido en un hogar adventista y ser de lo peor. Pero con esto quiero decirles que me crié en un lugar donde la palabra de Dios estaba muy presente. Mi madre era una gran mujer de Dios. Ella caminaba en los caminos de Dios con toda su ignorancia, pues ella ni siquiera había terminado la escuela primaria. Tal vez pienso que eso fue a favor de ella. Era muy creyente. Mi padre también era una persona más instruida, pero ninguno había accedido a la universidad, así que sus conocimientos provenían de los libros, y en general libros religiosos. Y mi padre era un gran lector y nos transmitió a nosotros, especialmente a mí, ese amor por la lectura. He leído muchísimos libros a lo largo de mi vida, pero muchísimos, incontables. Pero he tenido también la posibilidad de que
como mi familia, la familia de mis padres eran de los primeros adventistas que hubo en Buenos Aires, tuvimos relación con muchos de los que luego fueron grandes escritores y eruditos de la Iglesia. Fernando Chay, Daniel Hammerly Dupuy, Marcelo Fayard, Gastón Cluzet, qué sé yo, muchos de esos escritores de libros muy conocidos en Argentina y también en habla hispana. Ellos venían a mi casa y conversaban con mi papá, y yo escuchaba esas conversaciones, así es que el tema de profético prácticamente está en mi vida desde mi niñez, y he podido entender muchas cuestiones que a otras personas y a otros niños obviamente se les hubieran hecho más difícil. Así es que me crié en ese ambiente, pero nunca fui un fanático religioso. En mi adolescencia era un adolescente como cualquiera, se escuchaba las canciones del mundo, y me gustaban muchas de las cosas que le gustaban al mundo, aunque obviamente por ser de familia religiosa y por tener los padres que tuve, nunca accedía a lugares ni al consumo de elementos dañinos para la salud. Nunca fui a ninguna discoteca, nunca tomé vino, ni ningún tipo de bebidas alcohólicas, ni fumé, ni ninguna de esas cosas, pero sí me gustaba, que sé yo, ir a jugar al bowling, o ir con compañeros y amigos y chicas, salir como cualquier adolescente, hasta que, bueno, después de mi escuela secundaria comencé a estudiar comunicaciones, entré a trabajar en el diario La Nación de Buenos Aires y fui desarrollando una forma de pensar más investigativa. O sea, mi formación universitaria me llevó a no creer la versión oficial. Esencialmente esto es lo que quiero decir. No creo la versión oficial de nada. Para mí la versión oficial es mentira. Eso es lo que nos enseñan en la universidad, en la Facultad de Comunicaciones. La versión oficial siempre es mentira. Eso ténganlo por seguro, nos decía el profesor. Ustedes tienen que investigar a ver si la versión oficial es verdadera. Pero partan del punto de que la versión oficial siempre es una mentira, adornada para que el público la crea. Así que con eso en mente he encontrado infinidad de mentiras en las versiones oficiales de Argentina y de todo el mundo. También dentro de la versión oficial de nuestra iglesia, de la iglesia adventista, también he encontrado muchas falencias de cosas que fueron cambiadas a lo largo de los años, a lo largo de la historia. Pero eso es tema para otra reunión, no para esta. Lo que quiero decirles con esto es que había leído, cuando estudié teología, como dijo Santi, en la Universidad Adventista del Plata, hace ya 40 años, cuando estudié teología, había leído el libro El conflicto de los siglos, de tapa a tapa, era parte de uno de los requisitos en aquel tiempo. Así que estaba bastante compenetrado con el desarrollo de los eventos finales, como para saber que en la década de 1970 y en la década de 1980, todavía no estábamos en el contexto ni de una ley dominical, ni de Estados Unidos como único país hegemónico, porque hasta ese momento la Unión Soviética era un contrapeso en el mundo. No tanto China, pero la Unión Soviética, y si quieren sumamos a China como país comunista, en contra del poder político, militar, económico de Estados Unidos, teníamos el mundo dividido en dos partes. Así que la caída de la Unión Soviética en 1991, enero de 1991, después de la caída del muro de Berlín, en noviembre del 89, significó para mí un shock, un golpe
porque me di cuenta que ahora Estados Unidos sí iba a ser la única superpotencia. Y después me enteré que la Unión Soviética había caído gracias a que Estados Unidos, los Estados Unidos de Ronald Reagan y el Vaticano del Papa Juan Pablo II se habían unido, se habían tomado de la mano a través del Océano Atlántico para llevar adelante un plan que socavaría a la Unión Soviética y finalmente la haría caer. Y esto se condecía perfectamente con el escenario presentado por el conflicto de los siglos y por la Biblia en Apocalipsis 13 especialmente. Cuando eso sucedió, empecé a investigar con mayor profundidad. Año 1992, me enteré de algunas cosas que estaban pasando en el mundo, pero en el mundo secreto. Llegó a mi poder algunos libros que antes no había leído, como por ejemplo los protocolos de los sabios de Sion, que presentaban, ahora lo voy a decir de esta manera, el libro Los protocolos de los sabios de Sion es el conflicto de los siglos, pero escrito por Satanás, o por los siervos de Satanás, seguidores de Satanás. Es el plan de dominación mundial escrito por servidores de Satanás, mientras que el conflicto de los siglos escrito por una sierva de Dios. Y si uno lee el conflicto de los siglos y los protocolos de los sabios de Sion, entiende que han sido escritos por dos corrientes distintas, el mal y el bien, y que se está llevando a cabo su cumplimiento. Por lo tanto, reuniendo más información, yo trabajaba en el diario La Nación en aquel tiempo, hasta el año 2000 trabajé, desde el 77 hasta el 2000 trabajé en el diario La Nación. Para quienes no conocen, el diario La Nación en Argentina es el equivalente a el diario El País en España o el New York Times en Estados Unidos. Un diario muy importante, muy antiguo, fundado en 1870, ya tiene 150 años, y uno, cuando tiene el privilegio de trabajar en un medio de comunicación de esa magnitud, tiene acceso a información que en cualquier otro lado no lo tendría. No solamente por los archivos que hay en el diario, sino por las personas que se mueven adentro de ese diario. Tuve el privilegio de conocer a algunas personas muy renombradas, a varios presidentes de Argentina, pero también a Jorge Luis Borges, por ejemplo, con quien tuve la oportunidad de charlar, de conversar unos minutos. Cayó en mis manos información que no sale publicada. Por distintas razones no sale publicada. A veces es información que no se quiere dar a conocer, otras veces es información que los periodistas, secretarios de redacción no consideran importante, pero en vista de lo que yo sabía por el libro Los protocolos de los sabios de Sion y el conflicto de los siglos, había información que a mí me pareció importante. Y también tenía a mi acceso 5 de los diarios más importantes de Argentina, que estaban sobre mi escritorio todos los días, y que yo podía tener un panorama muy completo. En aquellos años, recuerden que no existía Internet, 1991, tenía a mi acceso una cantidad de documentación que el común de la gente no podía acceder. La mayoría de la gente no leía ni un diario. Yo tenía 5 diarios a mi disposición, de todas las tendencias y de todas las características. Así que reuní mucha información y empecé a compartirla con mis hermanos de iglesia. Yo era anciano de iglesia, era joven, tenía menos de 30 años, pero ya era anciano de iglesia. A los 26 años fui nombrado anciano de iglesia, y la compartía con mis hermanos en el horario de la tarde, de las reuniones de la tarde, en la iglesia donde yo era anciano y donde yo tenía
50 miembros de iglesia. La iglesia tenía 70, 75 miembros en total, 50 venían a las reuniones. Y bueno, comencé a compartirlas, pero un día una hermana, una amiga de otra iglesia, bastante cerca, me dijo: Daniel, ¿no tenés algún tema para la sociedad de jóvenes? Lo pensé y digo, bueno, les voy a compartir el mismo tema que estoy dando en mi iglesia. Y a partir de ese momento, como los grabaron a esos temas, fueron compartiéndose a través de cassettes de una iglesia en otra iglesia. En 1993 se hizo una gran reunión en una de las iglesias más grandes de Buenos Aires, la iglesia de Florida. Yo vivía ahí a pocas cuadras de esa iglesia, pero era miembro de otra que estaba un poquito más lejos. O sea, la iglesia de Florida tiene capacidad para 1000 miembros, 1000 personas pueden entrar ahí, y estaba llena, porque habían llamado a todos los dirigentes de todas las iglesias del Gran Buenos Aires, y se había llenado. Era una reunión a la tarde, y el presidente de la Asociación de Buenos Aires, de la Iglesia Adventista, dijo: los hemos reunido aquí para darles un mensaje muy importante. Bueno, ahí estábamos todos esperando el mensaje. Yo pensé, bueno, ahora nos van a decir esto de que Estados Unidos es la única superpotencia, de que se está cumpliendo las profecías y que tenemos que empezar la preparación para proclamar el mensaje de que ya viene el fin. Pero no, lamentablemente no era eso lo que nos tenían que decir, eran otro tipo de planes y proyectos que tenían para la iglesia. Así que después de una hora y media más o menos de reunión, ya estábamos dispuestos a retirarnos, cuando de repente al presidente de la asociación, yo lo conocía porque yo había sido compañero de él de teología muchos años antes, 15 años antes más o menos, dice: bueno, ya hemos hablado bastante nosotros, así que queremos escucharlos a ustedes, 1000 personas reunidas y sin micrófono. Ustedes imagínense quién va a hablar. Nadie va a hablar. Además ya había pasado bastante tiempo y todos nos queríamos ir a casa. Y obviamente no habló nadie. Nadie preguntó nada, ni nadie. Y el presidente volvió a pedir que alguien hable. Dice: ¿cómo puede ser posible con tanta gente acá y nadie habla? Por ahí alguien levantó la mano y preguntó: ¿por qué son tan caras nuestras publicaciones? Si fueran más baratas, tal vez podríamos comprar más para repartir y eso. Bueno, se le dio una respuesta adecuada y listo. Pero el presidente siguió insistiendo: por favor, queremos escuchar la palabra de los hermanos, y nadie habló. En medio de 1000 personas nadie quería hablar. Y yo tampoco quería hablar. Yo lo que quería hacer era irme a mi casa. O irme a mi iglesia, porque tenía una reunión un rato más tarde en mi iglesia. Era un sábado de tarde. Justamente estoy relatando esto porque fue el sábado 12 de junio de 1993, hace 28 años exactamente. Hace 28 años, el sábado cayó la misma fecha que hoy, 12 de junio. Y nos queríamos ir. Yo estaba sentado, en realidad estaba parado, había tanta gente que no había lugar. Yo estaba parado, mi esposa estaba sentada al lado mío, ella estaba sentada, yo estaba parado, y estábamos preparándonos para irnos, y de repente una voz en mi mente me dijo así: deciles lo que sabés. Y lo que yo sabía era lo que había predicado en 2 o 3 iglesias sobre los eventos, sobre lo que estaba pasando, la caída de la Unión Soviética. El Papa había dado una carta pastoral hablando acerca del domingo como el día del
Y yo tenía el recorte en mi Biblia, porque lo había predicado hacía 2 sábados en la iglesia, y la voz me dijo, deciles lo que sabes. Y yo me di cuenta que me estaba diciendo, deciles esto de la caída de la Unión Soviética, de Estados Unidos, del papado, de todo eso. Y me daba cuenta de que esa voz no era mi voz, porque yo no tenía ninguna intención de hablar nada. Yo quería irme a mi casa. Como todo el mundo, como las 1000 personas que estaban ahí, todos nos queríamos ir. Queríamos que termine e irnos. Y yo le dije al Señor, no, Señor. Entendí que Dios me estaba hablando y yo le dije, no, Señor, no voy a decir nada. Yo me quiero ir a casa, esta reunión ya no da para más, así que no. Y además, ¿cómo voy a hablar? Estoy al fondo de la iglesia, voy a ponerme a gritar. Un tema que a mí me lleva 3 horas desarrollarlo en 2 sociedades de jóvenes o 3. No, es imposible. O sea que me estás pidiendo un imposible. Lo siento, nos vamos. Pero, claro, después de negarse uno a un pedido del Señor, uno se queda mal. Uno tiene un sabor amargo en el estómago. El Señor me está pidiendo que haga algo y no lo voy a hacer. Porque no lo voy a hacer, pues yo estaba decidido que no lo voy a hacer. Y el presidente de la asociación dijo, no nos vamos a ir de acá hasta que no hable alguien. Que alguien hable. Y yo sentí como si me hubieran clavado un puñal en el corazón y lo hubieran revuelto así, y Dios no me habló más. O sea, yo sentía como un eco en mi mente que me decía, decirles lo que sabés, pero yo no quería. Y el presidente de la asociación estaba diciendo que alguien hable y yo sabía que tenía que hablar. O sea, me daba cuenta que Dios estaba diciéndome a través del presidente de la Asociación de Buenos Aires, habla. Y entonces le dije, mira, Señor, vamos a hacer un trato, como hizo Gedeón, ¿no? Vamos a hacer un trato. Yo voy a hablar. Pero primero tienen que pasar 2 cosas. Y las 2 cosas son las siguientes. Que nadie más hable, o sea, que nadie de las 1000 personas que están acá levante la mano y hable. Si alguien habla, yo no digo nada. Y la otra condición es que el presidente de la asociación siga insistiendo de que no nos vamos a ir de acá sin que alguien hable. Yo dije, bueno, esto va a hacer que voy a zafar porque alguien se va a condoler de tanta insistencia y alguna de estas 1000 personas va a hablar, algo va a decir, cualquier cosa va a decir. O, dije, al ver que nadie habla, el presidente de la asociación se va a callar, va a decir, cantamos el himno, hacemos una oración y nos vamos. Así que voy a zafar de esto. Pero nunca debemos probar a Dios. El Señor tiene muchas artimañas mejores que las nuestras. Así que pasaron los minutos y nadie hablaba. Y cantó una parte musical, una hermana, un himno muy lindo, a Dios sea la gloria, muy lindo. Y después el presidente siguió insistiendo. Y nadie habló y el presidente siguió insistiendo. Y a mí me entró una sudoración y un dolor de estómago. Y yo dije, bueno, voy a tener que hablar. Y esto va a ser mi fin. O sea, voy a morir calcinado si hablo o si no hablo. Así que dije, bueno, estoy al final del templo, no me va a escuchar nadie, y como tengo que hacerme escuchar, me voy a ir al frente. Así que agarré mi Biblia y me fui por el pasillo hasta el frente para hablar. Como el presidente había sido compañero mío de estudios en teología, y me vio avanzar, me llenó de elogios. Acá viene el hermano Cúcaro, anciano de la iglesia de tal y tal, toma el micrófono, Daniel. Y me dio el micrófono. Y yo supongo que hasta el día de hoy se está arrepintiendo de eso. Porque hablé.
Y hablé 15 minutos de una manera en que yo nunca entendí cómo pude resumir mis conferencias de 3 horas a 15 minutos. Pero dije todo lo que había que decir. Y algo que me llamó mucho la atención y que hasta el día de hoy recuerdo es que yo movía los labios y sabía lo que estaba diciendo, pero yo no lo estaba diciendo. O sea, era mi voz, eran mis conocimientos, pero estaban hilvanados de una manera tan espectacular que salían a borbotones, salían de una manera que yo no podía dominar. Yo hablaba y hablaba y hablaba y al final terminé cuando terminé. Y cuando le entregué el micrófono y me fui a donde estaba mi esposa, había un silencio en toda la iglesia, un silencio que se podía cortar con cuchillo, el silencio. Y a la salida, todos los hermanos pidiéndome mi número de teléfono para que vaya a sus iglesias a decir lo mismo que había dicho. Y así se complicó mi vida grandemente a través de los años. Han pasado más de 28 años de esto, y mi vida se complicó muchísimo por decir lo que tenía que decir. Y en la reunión de hoy yo siento el mismo deber. Tengo que decirles algo y no sé cómo decírselo. Y es muy difícil de decir, y espero que ustedes lo puedan entender, porque algunas personas de las 7 que lo compartí lo entendieron de la misma forma que yo lo estaba entendiendo. Así que voy a leer algunas citas de la Biblia y de Elena de White para que entremos en este terreno. Tengo unos libros aquí adelante mío que saqué de mi biblioteca. Uno se llama Un viaje a lo sobrenatural, escrito por Roger Morneau. Este era un satanista que se hizo adventista después de entender que había un poder superior al poder de Satanás. Es muy interesante el libro, el testimonio de este hermano. Es publicado por la Iglesia Adventista, pero este otro, Lucifer destronado, un relato de la vida real, escrito por William y Sharon Johnny Belen, también otro ex satanista que se hizo cristiano evangélico. Es muy interesante el material que tiene ahí, es algo de lo que voy a compartir con ustedes. Pero también tengo libros de Elena de White, El conflicto de los siglos, el cual voy a leer ahora en un minuto, Eventos de los últimos días y La verdad acerca de los ángeles. 3 libros que traje para compartir con ustedes algunas citas. Vamos a empezar con El conflicto de los siglos, página 562. Entre los que profesan el cristianismo y hasta entre los ministros del Evangelio, apenas si se oye hablar de Satanás, a no ser tal vez de un modo incidental desde lo alto del púlpito. Nadie se fija en las manifestaciones de su actividad y éxitos continuos. No se tienen en cuenta los muchos avisos que nos ponen en guardia contra su astucia. Hasta parece ignorarse su existencia. Mientras los hombres desconocen los artificios de tan vigilante enemigo, éste les sigue a cada momento las pisadas. Se introduce en todos los hogares, en todas las calles de nuestras ciudades, en las iglesias, en los consejos de la nación, en los tribunales, confundiendo, engañando, seduciendo, arruinando por todas partes las almas y los cuerpos de hombres, mujeres y niños, destruyendo la unión de las familias, sembrando odios, rivalidades, sediciones y muertes. Y el mundo cristiano, el mundo al cual nosotros pertenecemos, parece mirar estas cosas como si Dios mismo las hubiese dispuesto y como si debieran existir, cuando en realidad no debieran existir. Página 562 del libro El Gran Conflicto.
Estamos viviendo un momento de la historia que no muchos logran entender. Hace 1 año y medio que estamos en medio de una pandemia. Hace 1 año y medio que la realidad del mundo cambió drásticamente, dramáticamente. Hace 1 año y medio que comenzamos a perder nuestra libertad de movimiento, nuestra libertad de decidir. Nos dicen lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que comer, lo que tenemos que vestir, lo que tenemos que ponernos en la cara. Hay algunas palabras que no puedo mencionar para que no nos bajen el video de las redes, así que voy a utilizar sinónimos, ustedes lo van a entender. Dios nos advierte a través de su mensajera de todas las cosas que van a pasar. Pero en esta lucha, el que pone las reglas de esta lucha es Dios. Dios es el que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios, a través de Jesús, dio su vida por nosotros. Nada escapa a su visión. Él conoce todas las cosas y Él es el que manda. Le permite a Satanás obrar, pero dentro de los límites en los cuales Dios establece. Satanás podría haber destruido el planeta Tierra hace muchos años, hace miles de años. Es más, Dios lo frenó porque ese era su interés, destruir el planeta Tierra, anticipándose y destruyendo a la raza malvada que él había contaminado, de la cual solo 8 personas se salvaron. Estamos hablando de Noé, por si alguno no se dio cuenta. Y Satanás en este tiempo también quiere destruir el planeta Tierra. Lo que pasa es que la generación post-diluviana ya no tenía las características de los antediluvianos, por lo cual llegar al punto de la historia en el cual Satanás quería llegar para tener el poder de destruir todo el planeta le demoró bastante tiempo. Pero ahora ya lo tiene porque la tecnología hace posible la creación no solamente de bombas atómicas destructivas de todo el planeta, sino la creación de muchísimas cosas y la contaminación del planeta de una manera cada vez más acelerada. Todo esto forma parte de un entramado, de una historia que necesitamos entender porque la estamos viviendo, porque estamos puestos como generación última y los movimientos finales, dice Elena de White, serán rápidos y son rápidos. El mundo está reaccionando de distintas maneras a todo este confinamiento. Algunos, como corderitos, agachan la cabeza y dicen, bueno, es por nuestro bien, tenemos que seguir las directivas, y siguen las directivas. Dios sabe el corazón de cada persona, Dios sabe el conocimiento que esas personas han tenido, y es Dios quien va a juzgar cada actitud, no nosotros. Por eso nosotros no debemos hacernos de enemigos en el mundo, sino de amigos, pero tampoco podemos ser tan ciegos para no entender y no ver que todo esto forma parte de un plan que se está desarrollando de una manera muy exitosa, porque los medios de comunicación han influido y han trastornado la mente de las personas para que no puedan pensar por sí mismos y para que acepten lo que la élite o los gobiernos les digan. Y es nuestro deber abrir los ojos y ver con claridad qué es lo que está sucediendo. Porque la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 13 nos presenta el caso de una sociedad representada por la iglesia de la Odisea, una sociedad llena de logros materiales y de logros intelectuales, de los cuales está plenamente orgullosa, pero
que todo eso la transforma en una sociedad dormida, ciega, tibia, vomitiva. Así dice el Señor. Los vomitaré, son un asco. Todos ustedes, con sus doctorados y con sus estudios y con su tecnología y con todo lo que tienen, y no han terminado de hacer la obra. Porque esta sociedad a la cual Dios se refiere es una sociedad cristiana, que se dice seguidora de Cristo. Pero con toda la tecnología que tiene, Satanás está haciendo la obra mucho más rápido que los hijos de Dios, que todavía están pensando muchos que vamos a volver a la normalidad. Cuando todo esto termine, cuando todos estén inoculados, entonces el mundo volverá a disfrutar del sol otra vez y de los viajes y volveremos a ser libres. Y no volverá la libertad. Tal vez Dios abra una ventana por la cual puedan escapar todos los que quedaron entrampados en las ciudades y ahora están haciendo la tarea de prepararse para saltar por esa ventana en cuanto se abra, porque esa ventana se va a abrir durante un lapso de tiempo muy cortito. Y el que no esté preparado, que no haya hecho la previsión necesaria, no va a tener las fuerzas para saltar por esa ventana, porque ni siquiera es una puerta. Es una ventana que se va a abrir para permitir un poquito de aire fresco para que los verdaderos hijos de Dios que quedaron entrampados en las ciudades o en la sociedad moderna puedan salir. Algunos ya salieron, algunos se están preparando. Yo acepté el desafío que el Señor me planteó en el año 1999, hicimos la tarea, fue una tarea muy difícil, conseguir el lugar, porque uno no sabe cuál es el lugar que Dios tiene preparado para que uno haga la tarea que Dios quiere que haga, así que demoramos un tiempo, y además yo ganaba mucho dinero en el diario La Nación y no quería dejar eso, y el Señor me decía, pero vas a tener que dejar esto. Y yo decía, no puedo hacer la tarea desde acá adentro, Señor, mira, no hay ningún otro hermano de iglesia que trabaje en un medio de comunicación tan importante. Y el Señor me dijo, no, ya está, la tarea que tenías que hacer acá ya la hiciste. Ahora te tenés que ir a vivir al campo con tu familia, a un lugar que yo te voy a mostrar y que finalmente Él me mostró, y estoy seguro que lo hizo Él porque hemos vivido muy bien los últimos 21 años aquí, preparándonos para este momento de la historia. Y yo le digo a mis queridos hermanos, ustedes prepárense ya. Se tendrían que haber preparado antes, obviamente. Y no se preparen para salir de una ciudad grande a un pueblo pequeño. Ya ese tiempo pasó, ya está, se terminó. Ahora es directamente al campo. Y si no pueden ver esto, desde el gran dolor de mi corazón les digo, van a sufrir mucho. Y no quisiera que mis hermanos pasaran por esa situación. Y muchos preguntan, ¿y quién dará el mensaje en las ciudades? Yo digo, ahí los mismos que dieron el mensaje hasta ahora. O sea, nadie. O se dará a través de los medios de comunicación, a través de YouTube o a través de la radio, pero no se ha dado nunca el mensaje a través de los que vivían en las ciudades. Son más los adventistas que se han separado de la iglesia que los que están ahora en la iglesia. Si no quieren entenderlo o verlo, miren las estadísticas que publica la Asociación General. Hay más adventistas bautizados que están fuera de la iglesia que los que se han quedado en la iglesia. Bueno, seguimos y nos encontramos en algo que va a ocurrir en el futuro próximo. De esto ya hablé en mi canal de YouTube, hay por lo menos 2 videos hablando acerca de las trompetas y del sonido de las trompetas que escucharemos antes del cierre del tiempo de la gracia. En Mateo capítulo 24 el Señor habla acerca de
plagas, pestes que habrían de venir sobre la tierra. Esta es una de esas pestes, pero todavía no es el sonido de las trompetas. Las trompetas comienzan a sonar en una secuencia ininterrumpida, que luego de la séptima trompeta se entronca con la caída de las plagas. O sea, suenan trompetas, son advertencias, terminan de sonar las trompetas, termina el tiempo de la gracia y empiezan las plagas como castigo a aquellos que no recibieron la amonestación para prepararse y para arrepentirse. No voy a explicar ahora las primeras 4 trompetas porque el tema de hoy no tiene que ver con eso. Yo los invito a entrar en mi canal. El nombre de mi canal es bastante fácil. Mi canal de YouTube se llama Daniel Cúcaro y así nada más. Ustedes en el buscador de YouTube ponen Daniel Cúcaro, ahí aparece mi canal y hay más de 100 videos con distintos temas. Voy a leer en el capítulo 9 de Apocalipsis el tema de la quinta trompeta, que es lo que hoy nos convoca, porque la información que tengo que compartir con ustedes, que vamos a compartir, tiene que ver con esto. Lo voy a leer todo de corrido, sin hacer muchísimos comentarios. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Las estrellas son ángeles. En muchas partes de la Biblia se menciona a las estrellas como ángeles, y en Apocalipsis capítulo 12 también se menciona que Satanás cayó del cielo como una estrella, y dice en el versículo 1, se le dio la llave del pozo del abismo, y también se nos menciona que los ángeles malignos están en el abismo. Esto tiene que ver, si ustedes quieren, pueden ir a leer la experiencia de Jesús con el endemoniado gadareno, cuando logra librarlo de los demonios le dicen a Jesús: no nos envíes al abismo, podemos entrar en estos cerdos. El abismo es el lugar donde residen los demonios en algún lugar del planeta Tierra. Dice el versículo 2, abrió el pozo del abismo y del pozo subió humo, como humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Las langostas es un ejército devastador de insectos devastadores, y los escorpiones tienen veneno en sus colas. Dice el versículo 4, se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Acá tenemos una información muy interesante. Las langostas estas no son langostas normales, porque no van a dañar a la hierba, sino que van a dañar a los hombres, y a los hombres que tienen el sello, que no tienen el sello de Dios en su frente. Por lo tanto, el sello de Dios ya se ha estado aplicando, y el sello de Dios es la observancia del día sábado, el cuarto mandamiento. Y o sea que nosotros sabemos que cuando se despliegue el sonido de la quinta trompeta, ya habrá una ley dominical. Versículo 5, pero no se les permitió que lo mataran, sino que los atormentaran 5 meses. Y su tormento es como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre, o sea, muy doloroso. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabellos como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Y tenían colas como de escorpiones y también aguijones
y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Vuelve a repetir esto de los 5 meses. Sobre ellos tienen como rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. O sea, el rey de estos seres es el ángel del abismo, el jefe de todos, cuyo nombre es Abadón y Apolión, que son dos formas de decir lo mismo, el destructor. Esa es la traducción. Nosotros lo que vemos aquí es una manifestación de demonios que van a correr por todo el planeta Tierra sometiendo a aquellos que no tengan el sello de Dios. Tener el sello de Dios también es estar protegido por Dios. O sea que estos demonios van a atacar las conciencias y también los cuerpos de las personas que no han aceptado seguir a Dios. Y ahora voy a leer la verdad acerca de los ángeles, página 150, el capítulo que se titula Los ángeles en la crisis final. Dice así: Satanás y sus ángeles aparecerán en la tierra como hombres y se mezclarán con aquellos de quienes la palabra de Dios dice: algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, refiriendo 1 Timoteo 4:1. Continúa diciendo: cuando estos engaños espiritistas sean revelados en su verdadero carácter, obras secretas de los malos espíritus, aquellos que participaron en ellos se volverán como hombres que han perdido la razón, o sea, como locos, como endemoniados, como lo que son aquellos que permiten que Satanás se apodere de su vida, de sus cuerpos. Lo que voy a contarles ahora lo leí en estos libros que les acabo de mencionar, el de Roger Morneau, Un viaje a lo sobrenatural, y el de William Chambellan, Lucifer destronado. Y es que Satanás tiene el poder de hacerse un cuerpo. Ellos son seres espirituales, pero tienen la posibilidad de tener un cuerpo, solo que Dios no se los permite. Dios no permite que los demonios se aparezcan con formas materializadas, materiales, físicas, pero obviamente ellos no le obedecen a Dios, ellos no quieren obedecer a Dios. Pero hay una traba, y esto se lo escuché a una satanista que también se hizo cristiana, que los demonios le habían confesado que materializarse les produce un consumo de energía tan grande que solamente lo pueden hacer por minutos, muy poco tiempo pueden materializarse, o sea, de seres invisibles a hacerse visibles. Les produce un gasto de energía fenomenal, por eso no lo pueden hacer, porque si Dios se los autorizara, ellos estarían permanentemente materializados como seres humanos para trastornar a la humanidad, pero no lo pueden hacer. Por eso es que necesitan cuerpos que se pongan bajo su influencia para poder actuar más desembosadamente, y esto es lo que logran con aquellas personas que se meten en el espiritismo o en las cosas de Satanás. Y cuando digo cosas de Satanás, también estoy diciendo en las películas satánicas, de brujerías y todo eso, Harry Potter, son grandes trampas que Satanás ha tendido delante de la humanidad. Y Satanás tiene que jugar con las reglas que Dios impone. Y una de esas reglas es que, como Dios ha transmitido, ha revelado todo su plan a la humanidad a través de la Biblia y también a través de los libros de Elena de White, nos ha revelado en el conflicto todo el plan de Satanás. Satanás también tiene que revelar su plan. Esas son las reglas de este juego, ¿no?
esta lucha. Recuerdo a aquellos que no saben que cuando Elena de White estaba escribiendo el libro El Gran Conflicto, Satanás la atacó y casi la mató. Y Dios la recuperó, la volvió a la salud y le dijo: Satanás te atacó para matarte, no lo dejé, pero permití que te haga algún tipo de daño para que entiendas la importancia del libro que tenés que escribir. Y ella entendió eso y siguió adelante y escribió muchos otros libros también. Pues Satanás tiene que revelar sus planes, y a lo largo de la historia lo ha revelado a través de sus sacerdotes, chamanes, druidas, y más acá en el tiempo, desde la Revolución Industrial para acá, a través de a través de escritores, como Mary Shelley, escribiendo acerca de la intención de formar un ser humano, es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? O sea, ¿qué era Frankenstein? Mary Shelley escribió el libro Frankenstein. ¿Qué era Frankenstein? Y un hombre hecho con pedazos de otros hombres. ¿Qué es lo que la ciencia está haciendo hoy en día? O intentando hacer. Prolongar la vida sacando pedazos de algunos humanos para cambiar por como si fueran un automóvil usado. Y muchos otros, los escritores de ciencia ficción, los directores de películas de ciencia ficción, etcétera, etcétera. Todas las películas que Satanás ha estado promocionando y preparando para influir en la mente de las personas, y también mostrando cuál es su plan. Lo que pasa es que la humanidad solamente ve, mira, películas que interesante el argumento. E.T., por ejemplo, la del extraterrestre, hecha por Steven Spielberg, nos da un mensaje. E.T. es conocido también en algunos grupos como el Evangelio según Steven Spielberg, un ser de otro planeta que viene aquí a la Tierra, tiene un grupo de seguidores, es perseguido, muere, resucita, se va al cielo y les deja la esperanza, les dice: vengan conmigo, ¿no? A sus seguidores, esos niños que lo ayudan, estaré siempre aquí, le señala el corazón a uno de los protagonistas. O sea, es el Evangelio, pero desde el punto de vista de Satanás, y como eso, muchísimas otras series y películas, y etcétera, etcétera. Bueno, nos vamos acercando hacia el tema. Santi, ¿estás por ahí? ¿Santi? Sí, Daniel, aquí estoy, sí. Bueno, te estás preparando porque ahora llegamos al momento en el cual Santi va a leer. Quiero advertir a los oyentes que voy a utilizar claves. El escrito, tal como se ha recibido, voy a intentar darle el sentido de la escritura, mostrando los paréntesis, etcétera. El escrito lo tituló la persona que lo escribió, obviamente, Revelación. Serán llamados incurables, y nos pone un símbolo de una jeringa hipodérmica. A partir de ahora, cada vez que quiera mencionar el efecto que está haciendo esa jeringa, diré jeringa o hipodérmica, ¿de acuerdo? Recibido por la hermana Esther Eagle, el 3 de marzo de 2020. Quiero llamar la atención sobre esta fecha. El 3 de marzo de 2020 fue el momento en el que esta plaga que estamos viviendo, que es una plaga más psicológica que real, pero esta plaga que estamos viviendo estaba en pleno apogeo. Estaban todos los medios de comunicación aterrorizando al mundo. 3 de marzo de 2020. Y dice así la persona que lo ha escrito:
estaba orando y ayunando con respecto a las inyecciones durante el tiempo que recibí este sueño. En mi sueño, Dios me llevó al futuro cercano de Estados Unidos. Estaba mirando a Estados Unidos, entre paréntesis, como a vista de pájaro, y miré a mi derecha de América, el lado este, no oeste. Y también estaba mirando al estado de Nueva York, y vi a millones de personas en Estados Unidos que habían recibido la inyección, y lo escribe de esta manera, porque sabéis que por los algoritmos están evitando mucho que se trate este tema. Lo pone así, VQNAS. Y también en todos Estados Unidos pude ver torres, y aquí cada vez que lo tenga que decir voy a utilizar también una clave que escuché que me hizo gracia, torres, antenas de los 5 gatitos. Os dais cuenta de las dos, la cifra y la primera letra de la palabra, O sea, torres de 5 gatitos. Dice, y también en todos Estados Unidos pude ver esas torres monitoreando muy, y lo pone en mayúsculas, de cerca a los individuos, entre paréntesis, víctimas. VQNADOS. Cuando vi esto, inmediatamente le pregunté a Dios, ¿cómo están completamente conectados a estas torres de los 5 gatitos y las torres a ellos? Inmediatamente después de que le pedí esto a Dios, me llevó a un hospital en Nueva York. Allí vi a un médico dándole a un paciente la inyección VQNA. Entre paréntesis, el médico y el paciente no pudieron verme. Pero mientras el médico estaba inyectando en el brazo del paciente la VQNA, vi cientos, miles de pequeños chips entre corchetes, no-bots, dentro, en mayúsculas la palabra dentro, de la VQNA, inyección, que fluyen a través de la inyección y en el individuo. A medida que avanzaba el sueño, una cosa llamó mi atención de inmediato, y fue que las personas que habían tomado la VQNA, todo su cuerpo brillaba con un color verde extraño. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso para explicar algo. Yo soy una tremenda investigadora de todos estos temas, y yo he visto ya en varios vídeos, por lo menos en 3, que hablaban de uno de los componentes de la inyección y lo llamaban luciferina. Tengo que confesar que cuando lo escuché la primera vez me dije, ¿qué imaginación tiene la gente? Parece ser que lo extraen de las luciérnagas. Entonces, una cosa llamó mi atención de inmediato, y fue que las personas que habían tomado la VQNA, todo su cuerpo brillaba con un color verde extraño. Le pregunté a Dios, ¿qué significa esto? Y entre comillas, y vi la palabra radio-activo. Y al ver esto, y ahora abre admiración, también vi que tenían energía súper oscura extra, es decir, energía súper de moníaca unida a ellos. Además, la palabra, entre comillas y en mayúsculas, legión, entre admiraciones también. También estaba escrita sobre ellos la palabra legión, claro,
El Señor me llevó más alto en el sueño, entre paréntesis, nuevamente a vista de pájaro, pero mirando hacia Estados Unidos. Cierra paréntesis. Y las personas que antes habían sido VQNADAS y estaban controladas por las torres de los 5 gatitos, comenzaron a volverse muy violentas y agresivas. En mayúsculas, muy bestiales. De hecho, las noticias lo llamaron, entre comillas, un brote, y que esas mismas personas, abre paréntesis, aquellas con las VQNAS en la sangre, cierra paréntesis, fueron consideradas como incurables en mayúsculas. Vi que estos individuos VQNADOS, abre admiración, y lo escribe en mayúscula, en todas partes, abre paréntesis, cuando ocurrió el brote, entre comillas, cierra paréntesis. No había línea, y esto de no había línea lo pone en mayúsculas, que no estuvieran dispuestos a cruzar, abre paréntesis de nuevo, ya sea en bio-lencia, asesi-nato, caos, estragos, etc., cierra paréntesis. Estaban, entre admiraciones y ahora mayúsculas, completa y totalmente fuera de control. Me llevaron a una escena muy inquietante. Una ciudad importante en el lado medio oriental de Estados Unidos estaba infectada de incurables, entre comillas, abre admiraciones. Literalmente estaban corriendo por todas partes, muchos a 4 patas, como bestias. Salían corriendo de una ciudad que habían tomado previamente, abre paréntesis. Vi miles yaciendo ertos por todas las calles de esta ciudad, y el olor y la vista eran horribles, la palabra horribles en mayúsculas, cierra admiración y cierra paréntesis. Entonces vi que los mismos incurables, siempre esta palabra está entre comillas, enloquecidos, VQNADOS, estaban todos, la palabra todos en mayúsculas, en guerra, contra todos de nuevo en mayúsculas, incluido el ejército de EEUU. Mirando hacia las afueras de esta misma ciudad, abre admiraciones, era una escena de completa confusión, tormento y caos. La palabra completa la pone en mayúsculas también. Los soldados estadounidenses eran miles y armados con, no me gusta esta palabra, pero es ese arma que produce muchos disparos. Onomatopéyicamente sería ratatatatata. Disparaban en masa a todos los incurables a la vista. Los incurables, siempre esta palabra entre comillas, abre paréntesis, estaban llenos de legiones de monios dentro de ellos mismos. Estaban arrojando objetos de metal, rocas, lo que pudieran encontrar, todo contra el ejército de los EEUU. Los incurables incluso estaban saltando de vehículos, abre paréntesis. Saltarían tan alto como 8 a 10 metros en el aire y objetos altos para ganar terreno contra el ejército de EEUU. A los incurables, repito siempre entre comillas, tampoco les importaba perder la vida. Abre paréntesis. Como se mencionó anteriormente, no había una línea que no estuvieran dispuestos a cruzar. Cierra paréntesis. Vi que estas personas incurables, VQNADAS, y lo pone entre paréntesis también, eran millones en todas partes de Estados Unidos. Estaban quemando casas, ciudades, pueblos, barrios. Durante este, entre comillas y en mayúscula,
brote que resultó luego en la ley marcial en los EEUU, los soldados tenían órdenes de disparar a todos los incurables, a todos con mayúsculas, los incurables / infectados a la vista. Los soldados tenían que estar reunidos en grandes grupos a la vez y usar ratatatata, automáticas especiales, porque literalmente se necesitaron muchas balas, y las dos palabras muchas están en mayúsculas, solo para matar a un incurable a la vista. También fue mucho peor en el este de Estados Unidos, especialmente debido a las ciudades más infectadas. Allí, abre paréntesis, como lo expresaron los medios de comunicación, cierra paréntesis, en ese momento, al ver todo esto, escuché al Señor repetir 3 veces. Y esto que voy a leer ahora lo pone en negrita y las últimas 2 palabras en mayúsculas y entre admiraciones. Dice: las VQNA contra el CO-0109 significan muerte. Asterisco. Nota. Me dije a mí misma, ¿para qué el Señor usará la palabra muer-T? Sabía fuertemente en mi espíritu que Él quería decir muer-T. Cita 2 textos bíblicos. Escrituras. San Marcos 5, 2 al 4. Ezequiel 3, 17 al 21. Como en toda revelación, llevemos en oración pidiendo confirmación. Al recibir la VQNA, la persona deja de ser humano, ya que su ADN es cambiado para siempre. Fin del escrito. Adelante, Daniel. Gracias, Santi, por habernos compartido. Sé que si todavía están ustedes ahí y no se desmayaron, esto es muy difícil de digerir. Pero esto es de marzo del 2020. En mayo de 2021, o sea, más de un año después, se estrenó una película llamada El Ejército de los Muertos. Vean el tráiler de esa película hasta el final, creo que dura 2 minutos. En el último minuto ustedes verán reflejado lo que acabamos de leer Santi. Quiero leerles algo más acerca del libro La Verdad acerca de los ángeles, página 150. Satanás y sus ángeles aparecerán en la tierra como hombres y se mezclarán con aquellos de quienes la palabra de Dios dice: algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Cuando estos engaños espiritistas sean revelados en su verdadero carácter, obras secretas de los malos espíritus, aquellos que participaron en ellos se volverán como hombres que han perdido la razón, como bestias. Los que perdieron la razón dejan de ser hombres, pasan a ser bestias. Pero a continuación, esto ya lo leí, claro. A continuación hay otra cosa que quiero compartir con ustedes. Vi a nuestro pueblo en gran angustia, dice ella, llorando y orando y reclamando las fieles promesas de Dios, en tanto que los impíos estaban alrededor de nosotros burlándose y amenazando con destruirnos. Ridiculizaban nuestra debilidad, se mofaban de nuestra insignificancia numérica y nos vituperaban con palabras concebidas para ofender profundamente. Nos acusaban de haber adoptado una posición independiente de todo el resto del mundo. Nos habían quitado nuestros recursos de tal modo que no podíamos comprar ni vender, y señalaban nuestra abyecta pobreza y nuestra agobiante situación. No lograban comprender cómo podíamos vivir apartados del mundo. Según ellos, dependíamos del mundo, y debíamos admitir sus costumbres, prácticas y leyes, o salir de él. Si en verdad éramos el único pueblo del mundo que gozaba del favor divino, las apariencias indicaban en forma aterradora todo lo contrario.
Los impíos aseguraban que tenían la verdad, que entre ellos se efectuaban milagros, que los ángeles del cielo les hablaban y andaban a su lado, que se manifestaban entre ellos con gran poder, señales y prodigios, y que ese era el milenio temporal que habían aguardado durante tanto tiempo. El mundo entero se había convertido y aceptado la ley dominical, en tanto que ese grupo pequeño y débil seguía desafiando las leyes terrenales y las divinas y afirmando ser el único poseedor de la verdad. Esto es un escenario que va a ocurrir apenas poco tiempo antes de lo que es el sonido de la quinta trompeta. Nosotros hemos visto cómo las cosas están evolucionando, cómo hay un pasaporte que se va a aplicar para restringir las libertades, para que nadie pueda comprar ni vender si no tiene ese pasaporte. Son los preámbulos de la ley dominical que está escondida dentro de la encíclica Laudato Si, que se va a imponer a todo el mundo. ¿Y quién va a poder estar en contra de algo que beneficia a todo el planeta? ¿No? Ese es parte del gran engaño. Es muy difícil y necesitamos respuestas y argumentos ahora. Y hemos visto, seguramente, yo lo he visto aquí en mi país, he tenido el conocimiento de muchos amigos y hermanos y pastores de la iglesia que han fallecido por esta enfermedad. Elena de White dice en Eventos de los Últimos Días, página 259, muchos serán llamados al descanso antes del tiempo de angustia. No es siempre seguro orar por una curación incondicional. Él sabe si aquellos por quienes se ofrecen las peticiones serán capaces de soportar o no la prueba que vendría sobre ellos si viviesen. Él conoce el fin desde el principio. Muchos serán llamados a descansar antes de que la ardiente prueba del tiempo de angustia venga sobre nuestro mundo. El Señor me ha hecho saber con frecuencia que muchos pequeñitos morirán antes del tiempo de angustia. Volveremos a ver a nuestros hijos. Los encontraremos y les reconoceremos en las cortes celestiales. Que esto sirva como esperanza para todos, porque vamos a seguir viendo muertes, porque este tiempo ya ha comenzado, porque el tiempo de angustia previo ya comenzó. Yo no sé si ustedes han prestado atención de que muchas personas perdieron sus trabajos, de que muchas personas perdieron sus negocios, sus empresas, que muchas personas perdieron su salud, todo en el lapso de un año, año y medio. En todo el mundo, no en un país determinado, en todo el mundo simultáneamente. Formamos parte de un gran engaño. También formamos parte de una enfermedad diseñada por los laboratorios. Algunos están ganando millones, ya sabemos quiénes son los que están ganando millones, pero el resto del mundo está perdiendo todo. A través del miedo que se le ha inculcado, a través de la inseguridad, a través de las medidas restrictivas, todo lo contrario de lo que dice Dios, porque Dios nos dice respiren aire puro y los organismos dicen tápese la boca, respire aire viciado. Dios nos dice salga a caminar, los organismos nos dicen quédese en su casa. Tome agua pura y terminan tomando cerveza y gaseosas y cosas que les debilitan el sistema inmunológico. Y Dios dice, descanse poniendo su confianza en Dios, un descanso apacible, pero la gente no puede descansar, toma medicamentos porque no pueden dormir de la angustia que se les ha metido a través de todo este desastre que cunde por todo el mundo. Así que vemos cómo nos están enfermando doblemente, están destruyendo nuestro sistema inmunológico cuando en realidad deberíamos estar comiendo alimentos naturales, los provistos por Dios para mantener nuestro ADN fuerte y de acuerdo a lo que Dios nos creó y no estar haciendo cosas que disminuyen y
pervierten nuestra humanidad. Muchos niños han quedado circunscriptos a las paredes de sus hogares y a los medios de comunicación y a las redes sociales y a la televisión, que les pasa toda esta basura de películas que dañan su mente. Películas, dibujos animados, todo. Los padres no tienen tiempo para estar con ellos y para educarlos. Es realmente una paradoja todo esto, cuando más deberíamos estar abocándonos a esa tarea. Pero el tiempo ha llegado, mi hermano. Los que como yo tenemos 4 o 5 generaciones de adventistas esperábamos ver esto y de ahora lo estamos viendo. Y algunos que hace menos tiempo que son adventistas o cristianos y hace menos tiempo que han estudiado las profecías, bueno, igualmente tienen que prepararse para pasar por todo esto. El Señor todavía tiene los brazos extendidos, pero un día la puerta se cerrará. Y así como la puerta del arca de Noé se cerró y quedaron afuera muchos que habían trabajado construyendo el arca, muchos lamentablemente que no creen y no se preparan porque dicen esto es obra de conspiranoicos, de desquiciados mentales que no entienden la bondad de inocularnos toda esta solución para nuestra vida, y no se preparan y siguen comiendo lo que estaban comiendo y siguen haciendo la vida que están haciendo, están poniendo en riesgo la vida eterna, su salvación eterna. Mi mensaje es, hermanos, el tiempo final ya comenzó. Prepárate, Cristo viene. Te envío un abrazo gigante. Quisiera abrazarlos a todos y que todos podamos algún día identificarnos y encontrarnos frente al mar de vidrio porque hemos sabido ser fieles. En este momento el que el Señor dice, estoy preparando a mi pueblo. Necesito un pueblo fiel, como Filadelfia. Los invito a orar. Querido Señor, gracias por haber permitido esta comunicación. Gracias porque tú nos has dado palabras de esperanza. Sabemos que el tiempo es muy difícil, muy, muy difícil. El enemigo va a ser soltado durante 5 meses para sacudir el planeta y, Señor, no estamos preparados para eso. Te rogamos que nos ayudes a prepararnos, que cambies nuestra forma de pensar para pensar y sentir igual que tú, igual que Cristo, y Señor, que nos ayudes a mantener nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, de acuerdo a tus enseñanzas, de acuerdo a tus recomendaciones, para que podamos salir airosos de esta prueba, tomados de tu mano. Señor, que aprendamos ahora, tomarnos de tu mano, aferrarnos a ella, porque es el único lugar donde estaremos seguros. Gracias una vez más, Padre, que se haga tu voluntad en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Daniel. Gracias por tu valentía. Gracias por preparar el tema de una forma tan accesible. Muchísimas gracias, porque sé que ha tenido que ser para ti un gran esfuerzo. Que Dios te siga bendiciendo por tu valentía y por tu capacidad comunicativa. Bueno, mis hermanos, pues hemos llegado hasta aquí. Hemos llegado hasta aquí con bastantes nervios, porque somos absolutamente conscientes de que al enemigo no le interesa que se divulguen estos temas, y sabíamos que iba a poner obstáculos. Así ha sido, pero grande y poderoso es el Dios en el que creemos,
que ha salido finalmente triunfante. Este tema está siendo grabado y será divulgado con la ayuda de Dios para que el mayor número de hermanos en Cristo que están dudando y que están siendo aconsejados por la corporación para que se sometan a esa inyección puedan tomar finalmente una decisión y ponerse de parte de Dios, aunque a veces pueda suponer perder el trabajo. Pero realmente, ¿qué puede suceder si perdemos el trabajo? ¿Que muramos de hambre? ¿Que el cuerpo físico se extinga? A cambio, tendremos la vida eterna, porque esa muerte va a ser temporal. Cuando abramos los ojos, lo primero que vamos a ver es a nuestro Señor Jesucristo viniendo en las nubes. Voy a finalizar ya entonando el himno 180 del himnario antiguo. Su título es «Será el albor», y lo pone entre interrogaciones. Y dice también entre interrogaciones, ¿será el albor cuando el día despierta y el sol cada sombra nocturna ahuyenta? Será el albor cuando el día despierta y el sol cada sombra nocturna ahuyenta. Será el albor cuando en toda su gloria volverá a la tierra Jesús. ¿Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así? Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, amén. Trompeta triunfal, todos pronto oiremos. Su escolta de ángeles santos veremos, su 100 corona de luz miraremos, cuando venga en gloria Jesús. Qué gozo habrá cuando acabe la muerte, vivir sin dolor tocarános en suerte, las penas y el mal quitará el Dios fuerte, cuando venga en gloria Jesús. ¿Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así? Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, amén. Cristo viene, mis hermanos. Las trompetas suenan, están sonando, nos están llamando a que cambiemos nuestra vida, a que cambiemos nuestras costumbres, a que seamos más fieles a Dios, a que guardemos sus mandamientos, porque en ellos hay vida y vida eterna. Mis hermanos, por hoy, en este santo sábado, quedamos despedidos. Que Dios nos bendiga y nos dé toda la fuerza y la sabiduría
que necesitamos. Voy a acabar con una oración. Dios de los cielos, gracias. Desde el fondo de mi corazón te agradezco por haber puesto en tu hijo Daniel la voluntad de afrontar un reto tan grande como el que ha afrontado en el día de hoy. Gracias te doy, Padre, por cada una de las personas que lo han escuchado en directo y por cada una de las que lo van a escuchar en diferido, en grabación. Gracias, mi Dios, porque tú estás amonestando a tu pueblo, porque tú nos estás dirigiendo con mano poderosa. Ayúdanos a entender que nada de lo que nos pueda suceder va a ser tan terrible que no podamos soportarlo. Ayúdanos a recordar cómo tú sostuviste a los mártires en la Edad Media, en la época de la Inquisición, cómo ellos alababan tu nombre, cantando y mirando al cielo mientras las llamas lamían sus cuerpos. Oh Señor, no tenemos nada que temer si no olvidamos cómo tú has actuado con mano poderosa en el pasado. Sé con tu pueblo, quítanos el miedo. El miedo es lo contrario al amor. Tú eres amor, tu esencia es amor. La esencia del enemigo es el temor. Quítanoslo del corazón, Padre. Reconforta a cada uno de mis hermanos para que todos podamos comprender que si estamos en ti y si tu Hijo mora en nosotros, no tenemos nada que temer. Bendito seas, Señor, por tus promesas contenidas en tu palabra. Cada una de ellas se ha escrito para mí y para cada uno de los hermanos que las leen. Llévanos hacia tu palabra. Ayúdanos a dedicar más tiempo a la investigación, al estudio de tu palabra de la Biblia. Quédate con tu pueblo, Padre, que como vio Elena estamos diseminados como pequeñas luces repartidas por el mundo entero, no en iglesias multitudinarias de cientos de miembros. Somos pequeñas lucecitas. Danos tu fuerza, danos tu poder, danos tu paciencia y la sabiduría para resistir lo que hayamos de resistir. Cuánto nos amas, mi Dios. Gracias, gracias por tanto amor. Señor, todo lo que te pedimos, todo lo que mis hermanos te piden y yo misma, lo hacemos en la plena consciencia de que no somos merecedores de estar ante tu trono, pero también lo hacemos en la fe y la creencia absoluta de eso que escribió la hermana Elena White, esa visión que tuvo en la que tu Hijo, como sacerdote vestido con las vestiduras sacerdotales, presentaba nuestras súplicas ante ti, te mostraba sus manos heridas y te decía: mi sangre, Padre, mi sangre por cada uno de nosotros. Creemos a tu sierva y te creemos a ti. Gracias por ello. En el nombre de Jesucristo, tu divino Hijo, te lo pedimos todo. Amén.